Nosotros, desde Condesan, tuvimos, dentro de un marco legal, el marco legal que nos da la Ley de Modernización de Saneamiento, en donde involucra un poco a las EPS, hablo específicamente de agua potable, a invertir en conservación. Y la otra ley de mecanismos, en donde reconocen ya dos actores muy importantes, que son los contribuyentes en la parte alta de la cuenca y los retribuyentes en la parte baja, que vienen a ser los usuarios. Dentro de este marco legal, desde Condesan, nosotros vimos una necesidad, ¿no? Una necesidad muy urgente, inmediata, como para poder determinar qué metodología o qué herramienta nosotros necesitamos para que realmente podamos garantizar que mediante acciones de conservación podamos mejorar, recuperar, darle sostenibilidad a algún tipo de servicio ecosistémico hídrico. Desde el punto de vista económico, evidentemente hay una visión mucho más monetaria. Desde el punto de vista ecosistémico, hay una visión mucho más de ecología, de biología, y desde el punto de vista de la hidrología es puramente agua, ¿no? Entonces, lo que trata esta metodología que nosotros hemos construido, que nace un poco de esta necesidad, ¿no? De decirle a la empresa prestadora de servicio de agua qué tienes que hacer con esta plata, con este dinero que vas a recaudar vía este nuevo formato que nosotros llamamos mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos en este caso. Construimos esta metodología que es un diagnóstico, nosotros lo llamamos diagnóstico hidrológico rápido o DHR, que en un corto tiempo nos permite hacer varias cosas. Caracterizar la unidad de análisis, describir qué servicios ecosistémicos hídricos nos otorga esta unidad de análisis, priorizar, dependiendo del beneficiario, cuál es el servicio ecosistémico que se tiene que mejorar o atacar, caracterizar la oferta hídrica que existe en esta unidad de análisis, caracterizar también la demanda desde el punto de vista de usuarios, con ciertas proyecciones para ver cómo esto va fluctuando o cambiando a lo largo del tiempo, y proponer un monitoreo basado en indicadores fáciles de entender, comprensibles, y que tanto la EPS, que tanto las comunidades involucradas puedan entenderlo y aplicarlo, ¿no? Entonces, esto en resumidas palabras es el DHR, ¿no? Entonces, este es un poco el marco legal. Ambas leyes nos han dado esta plataforma, este soporte legal para que nosotros podamos proponer y decir, bueno, esto es una metodología sugerida para el sector de agua potable, para que pueda garantizar qué, cómo y con quién, digamos, y hacer las inversiones que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces, el DHR es una herramienta metodológica que busca entender básicamente los procesos hidrológicos que existen. Bueno, ahora estamos haciendo no solamente en cuencas andinas, sino también ya estamos trabajando en ecosistemas amazónicos. Entender esos procesos hidrológicos, ¿no? Y esta finalidad básica, ¿no? De caracterizar estos servicios ecosistémicos hídricos bien. Si es que se habla de regulación, pues bien, caractericémoslos bien. Si es que se habla de control de reducción de suelos, bien. Si es que se habla de calidad de agua, hay que caracterizarlo profundamente. Así como los beneficios que estos brindan. Y yo siempre voy a volver un poco a la estructura que les escribí en la pizarra.
No podemos hablar de servicios ecosistémicos si es que no encontramos, como decía el doctor Flores, esa parte socioambiental, ¿no? Eso es básico y cada proyecto debe contemplar ese aspecto, ¿no? Al mismo tiempo, esta metodología un poco nos va a permitir estimar la efectividad de las acciones de conservación a través del monitoreo y los impactos que las acciones de conservación que esta metodología propone o sugiere. Mi intención es que no sigan, bueno, si quieren seguir estrictamente cómo funciona esta metodología, perfecto, pero creo que mi intención básica con esta presentación es que encuentren un poco el orden lógico que existe, ¿no? Entre paso y paso, para que ustedes un poco entiendan y asimilen esto para la etapa la parte de diagnóstico de sus perfiles. Entonces, no tienen que seguir los pasos estrictamente, pueden adaptarlo de la manera que a ustedes les sea más útil. Uno de los primeros objetivos, y creo que hay una debilidad también en muchos de los proyectos, es delimitar, ¿no? Delimitar las cuencas, subcuencas, microcuencas, y lo que hace esta metodología es ahondar en eso, ¿no? Para no solamente identificar la oferta hídrica bien, es decir, de dónde estamos obteniendo las fuentes de agua, sino también la demanda, ¿no? Y los usuarios. Es importante también caracterizar los servicios ecosistémicos hídricos y priorizarlos por cada usuario. El usuario de la zona agrícola de la comunidad más cerca de Azungate de repente tiene otro propósito, otro objetivo que la comunidad que se encuentra más abajo. Quizás su tema es más calidad que disponibilidad, o puede ser al revés. Entonces, hay que partir muy bien de eso y caracterizarlo bien. Si no, vamos a entrar en una contradicción a la hora que nosotros propongamos las acciones de conservación, ¿no? Dentro de la unidad de análisis, ustedes saben que ahorita depende del beneficiario, pero creo que en la mayoría de casos de ustedes, la unidad productora es el ecosistema y cuando hablamos de ecosistema es la cuenca. Entonces, lo que tenemos que hacer es caracterizarla bien. Nosotros no tenemos, como el doctor Flores, creo, indicadores de conservación o degradación y no tenemos una receta, porque hacer una receta es bien complicado, sobre todo hablando de cuencas. Quizás en bofedales es un poco más sencillo, pero también debe tener sus limitaciones, ¿no? Pero esto mucho parte de hacer mucho campo y entrevistas para poder identificar realmente cuál es el estado de conservación o degradación de estos ecosistemas de interés hídrico, ¿no? Una vez que tenemos todo esto, el objetivo también de esta metodología es priorizar qué acciones. Ok, vamos a hacer forestación. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Vamos a proteger los manantes que son fuentes de agua de la cuenca de Poroy. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces ese es primero antes de forestación. Vamos a resembrar icho en estas zonas desglaciadas de Azungate, del Nevado Azungate. Bien, también hay que priorizarlo bien. Y luego de esto ya definimos los indicadores, ¿no? Hay que definir los indicadores bien. Si hablamos de regulación, de repente estamos hablando de caudal base, el caudal mínimo. O sea, hay que tratar de concretizarlo bien, ¿no? Para que al final, cuando nosotros evaluemos las acciones de conservación, podamos medir exactamente cuál es el impacto de nuestras intervenciones. Sugerencia nuevamente, esto no necesariamente tienen que seguir ustedes, pero eso es más o menos el proceso metodológico que hemos hecho en casi 10 cuencas en Perú. Siempre partimos de una reunión de arranque, o sea, digamos que la cuenca de Poroy necesita hacer un diagnóstico hidrológico rápido porque tiene un área prioritaria para proveer de agua a la EPS que se encuentra más abajo, u otro usuario, etc. Entonces partimos de una reunión de arranque, ¿no? Un poco para conocer a los actores, para conocer el estado, tener un diagnóstico muy general de cómo está la demanda, la oferta, qué actividades productivas hay. Es una reunión de arranque muy sencilla y simple. Paralelamente a esto, obviamente tenemos mucha recopilación de información secundaria que, como lo mencioné ayer, en muchos ecosistemas de Puna, sobre todo para ver el impacto de intervenciones, es muy poco.
Entonces, hay trabajo que hacer ahí, pero no le daría mucha relevancia a eso. Y yo creo que dentro de sus perfiles, más o menos lo que he podido revisar, hay mucho de esto. Hay mucho de esto, pero que sin embargo, no creo que hay más de lo que debería haber, en muchos casos. Y no se enfatiza o no se da la relevancia exacta partiendo del objetivo del problema del proyecto, ¿no? Luego hacemos un recorrido de campo que, dependiendo de la cuenca, esto puede durar desde una semana, 2 semanas, dependiendo de qué tan grande es la cuenca. El hecho de que sea rápido no quiere decir que lo hacemos todo en un día, porque a veces es un poco complicado. El último DHR que estamos haciendo es para Rioja y nos hemos demorado cerca de 10 días. Y ahí, en este recorrido de campo, lo que hacemos es justamente ver el estado actual de conservación o degradación del ecosistema. Identificamos qué parte de la cuenca es el área de aporte o el área relevante para determinado usuario, y aprovechamos también a entrevistar a todos los actores. Generalmente por cada cuenca mínimamente encontramos cerca de 20-25 actores, a pesar de que son cuencas muchas veces pequeñas. Y lo que hace esta metodología es eso, ¿no? Tratar de construir este rompecabezas de información que cada actor maneja aisladamente y plasmarlo en un solo documento para que esto se maneje de una manera más integral, ¿no? Bueno, luego organizamos, analizamos la información y elaboramos un primer informe con toda la información recopilada hasta ese momento, un borrador para ver qué tal nos va y si estamos yendo en la dirección correcta. Luego volvemos a campo, evidentemente, hay que socializar y validar los resultados para ver si estamos yendo en la dirección adecuada o no. Y tratamos de presentar más o menos las causas, los problemas, los servicios ecosistémicos que nosotros hemos identificado, y formulamos acciones de conservación preliminares. Y finalmente, pues, terminamos en un informe final que agrupa todos estos elementos, ¿no? Como les dije, esto es una metodología que parte de este enfoque legal que ya existe con lo de los mecanismos y el sistema de modernización para una EPS. Estamos en el proceso de publicar esta guía para la segunda semana de diciembre en un evento en Lima con las UNAS, para que ya esto se oficialice, ¿no? Y para que cada EPS lo utilice como una herramienta de gestión. Sin embargo, yo considero que no solamente el actor acá relevante podría ser la EPS, sino cualquier usuario, ¿no? Un comité regante o una comunidad u otro beneficiario que demande el servicio ecosistémico. Pero es muy importante adaptar algunos parámetros y características que esto tiene, ¿no? Entonces, desde la EPS es conocer un poco el proceso de producción de agua, identificar los problemas que enfrentan, seleccionar aquellos que tengan sus causas en la cuenca. Además, permite identificar bien los puntos de captación, y se acuerdan este tema que vimos ayer con la subcuenca de Chulcas. Gracias a este HR podemos determinar que no intervengan, por favor, en el Guaitapayana, y sí intervengan en la laguna de Huaclacocha, ¿no? Entonces, esto ayuda mucho a identificar bien esos temas. El primer objetivo, como les decía, de la metodología es ubicar y definir bien la unidad de análisis. Nosotros, cuando vamos a campo, trabajamos con unas fichas que lo que ayudan es un poco a plasmar algún tipo de información, básicamente de distintas variables que sistematicen la información que nosotros tenemos en campo. Lo que yo he hecho, he construido un caso ficticio que tiene diversos elementos, diversas intervenciones. No lo he hecho ni tan complicado ni tan fácil, y sumamente flexible. Y lo que quiero que ustedes hagan es hacer un DHR a partir de este caso ficticio que yo he construido.
Y por la tarde he hecho una adaptación de estas fichas para que sea un poco más entendible para cada caso suyo, para que ustedes vayan avanzando de acuerdo a las fichas y ver qué información es relevante, recopilar, preguntar, generar, para atender algún tipo de servicio ecosistémico. Ok, entonces, nosotros partimos siempre, el primer paso es la ubicación y definición de la unidad de análisis, ¿no? Ayer vimos un problema muy grande si es que no hacemos esto previamente, como en el caso de Huancayo. Y es muy importante, si la unidad productora es la cuenca, ¿qué parte de esta cuenca es el ecosistema abastecedor, proveedor de agua para determinado demandante, determinado usuario? Entonces, en la izquierda tenemos Huancayo y en esta de acá tenemos el tema de sedimentos que vimos con el caso de Tarapoto. Y podemos encontrar pues diferentes estados de conservación, ¿no? El de la izquierda es en San Martín y el de la derecha es un bofedal en Ayacucho. Un bofedal bastante fragmentado, es más, miren, toda esta zona era glaciar. Cuando nosotros hicimos el DHR, nosotros entrevistamos a algunas comunidades que existían en esa zona y nos decían que hace 20, 25 años toda esta zona era nevado, era nieve. Y miren cómo está ahora. Y esto evidentemente está causando algún tipo de impacto negativo en el bofedal. Sí, entonces vemos un poco el estado de conservación o la situación actual de los ecosistemas. Yo en esta parte me voy a quedar un poco para que se entienda bien, porque creo que esta es la base de la identificación, no solamente del diagnóstico, sino muchos de sus perfiles. Todo proyecto, todo diagnóstico siempre parte de un problema. No podemos formular una solución o alguna acción de conservación o alguna causa sin antes no identificamos bien el problema. Cuando hablamos de agua, pues, y específicamente de EPS, podemos hablar de la cobertura, quizás tenemos déficit en cubrir todas las conexiones, o hablamos de continuidad, de repente de algún tema de sedimentos, y eso hace que la gente tenga, en vez de tener agua las 24 horas, tenga 4 o 5 horas al día. Quizás la EPS tiene problemas de costos para tratar el agua. Entonces hay un problema, ¿no? Todo esto parte de un problema. Lo que después tenemos que hacer es identificar las causas del problema y esto un poco los ayuda para su árbol causa-efecto. En temas de agua pues podemos ver que quizás el caudal es muy bajo en la temporada seca y esto ocasiona otros efectos directos e indirectos. Ahí de repente hay un tema de sedimentos, de turbiedad, hay un tema de calidad, quizás hay huaicos, deslizamientos. Y una vez que identificamos el problema y las causas del problema, y viene la parte importante en donde decimos, bien, ¿cuál es el servicio ecosistémico que nosotros tenemos que atacar? Es sedimentos, es regulación, es rendimiento, es calidad. No podemos decir, antes de toda esta lógica de pasos, ¿qué servicio ecosistémico podemos atacar? ¿O sí? Si no identificamos bien el problema, identificamos bien la causa. En muchos de los casos que yo he leído en poco de los avances de sus perfiles, yo creo que aquí en el tema del diagnóstico es este, ¿no? Que no existe un orden lógico en esto. Entonces, que yo creo que está escrito en sus perfiles, en la parte del diagnóstico. Sin embargo, es solamente, creo, de poner las cosas en orden, ¿no? Y tener una secuencia lógica que justifique el problema y que justifique las acciones de conservación que vamos a proponer. Yo quiero que quede esto bien claro y vamos a ver qué tan claro, qué tantos problemas podemos tener con el caso ficticio que vamos a trabajar después. Una parte muy importante que yo considero extra y que esta metodología no la tiene, es esta línea de tiempo. Nosotros hicimos esta línea de tiempo para una caracterización de bofedales en Ayacucho y Huancavelica. Aquí, bueno, podemos un poco interpretar que hay 3 parámetros básicamente. Estudiamos los factores climáticos, los impactos en el ecosistema y un poco el impacto en la actividad productiva.
Si ustedes ven estos tres elementos, justo se intersectan bastante o complementan bastante bien en lo que yo habría descrito al inicio de mi presentación el día de ayer, porque estamos atacando primero la descripción del ecosistema como tal, pero un ecosistema que sí tiene una actividad antrópica, una actividad productiva, y también esta parte de los otros factores climáticos, ¿no?, que pueden de alguna manera afectar finalmente la función ecosistémica que podrá influir en el servicio ecosistémico. Entonces, eso es muy importante, y esto básicamente, esto no lo van a encontrar en ningún libro, esto básicamente no lo van a encontrar en un paper, esto lo van a encontrar en la gente. Cuando uno entrevista a la gente, y a mí me tocó entrevistar una decena de comuneros en estas comunidades, evidentemente, o sea, la información que tú recoges es dispersa, pero desde el punto de vista técnico ya fácilmente la puedes sistematizar y ponerle un gráfico tan simple que puede justificar muy bien tu problema. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Esta línea de tiempo, recogida de actores locales, es sumamente importante y que puede justificar también el diagnóstico de sus perfiles. Una vez que hacemos todos esos procesos, vamos otra vez, como les decía, a identificar el servicio ecosistémico hídrico prioritario. Podemos encontrar, por ejemplo, me parece que en el caso de Poroy, hay un problema de control de erosión de suelos, hay un problema de regulación hídrica muy baja. En el tema en el proyecto de Azungate, me parece que hay un tema muy profundo en calidad de agua. También hay un tema de regulación. Más allá, hay problemas de servicios ecosistémicos hídricos más allá. O sea, es decir, no solamente exclusivamente de agua, porque hay una degradación del elevado bastante profunda. Entonces, podemos tener una matriz muy grande, pero yo les pregunto, ¿cómo priorizamos esto? O sea, ¿de qué depende priorizar esto? ¿De qué depende que en Poroy, si tenemos dos problemas, erosión y regulación, cómo desde el proyecto podemos priorizar? ¿Qué tenemos que hacer para eso? O sea, ¿qué necesitamos hacer para priorizar esto? ¿O de qué depende priorizar esto? ¿Sí? Identificamos las causas, el problema, y luego identificamos todos los servicios ecosistémicos que estas causas están siendo relacionadas. Pero sin embargo, a ver, si tenemos un proyecto nos dice, bueno, ustedes van a recuperar un servicio ecosistémico. ¿Cómo priorizamos eso? ¿Quién nos dice eso? Exacto. Es el usuario, es el que demanda el servicio. Nosotros, como agentes foráneos, extraños al problema in situ, podemos decir, yo puedo decir que no he visitado Poroy, el problema ahí es erosión. Pero de repente la gente me dice, no, yo no tengo suficiente agua en julio y agosto para mis cultivos. Y eso es prioridad, posiblemente. En Azungate, las comunidades que se dedican, por ejemplo, a la crianza de camélidos, de repente yo, desde mi punto de vista, puedo ver que el problema es regulación también. Pero ellos me dicen, no, mira, ¿sabes qué? Tengo muchas alpacas y llamas que se están muriendo. Entonces, para mí, la prioridad, partiendo de esa información, el problema es calidad de agua. Y calidad de agua que se relaciona a la deglaciación y al arrastre de las aguas y minerales en esos suelos que ya no tienen ningún tipo de cubierta o glaciar. Entonces, ¿quién nos dice cuál es el servicio ecosistémico hídrico que demanda? Es el beneficiario, ¿no? Es el que demanda el servicio. Nosotros podemos tener una matriz muy grande de servicios ecosistémicos identificados, pero al final, si tenemos que priorizar, vamos a priorizar basándonos en lo que ellos nos digan. Bueno, ustedes pueden ponerle categorías numéricas, yo le he puesto acá categorías muy cualitativas, de muy alta, alta y media. Y eso va a depender de cada uno de ustedes. Entonces, eso quiero que también se entienda bien y vamos a ver cómo vamos con el caso ficticio que vamos a trabajar en la parte
en la tarde. Esta metodología mucho emplea las matrices, ¿no? Yo creo que las matrices son formatos muy interesantes que sistematizan y agrupan información relevante que al final puede ser escrita en un documento, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros identificamos el problema, que en este caso sería el recorte del servicio por colmatación y obstrucción del sistema de bombeo. Acá identificamos cuál es la cuenca de aporte o captación relacionada a ese problema o la situamos el problema. ¿Cuál es la causa? ¿Por qué tengo este problema? La causa es la deforestación en la parte alta de la cuenca que genera erosión de los suelos y deslizamientos. Esa es la causa. ¿Cuál es el servicio ecosistémico hídrico? ¿Será regulación? No, será control de sedimentos, control de erosión de suelo. Y luego necesitamos en campo recoger un poco las evidencias que nos permitan, o las fuentes que nos permitan justificar todo este tema, ¿no? Ustedes tienen las diapositivas impresas, analicen esto bien, porque ustedes pueden decir esto es muy fácil, pero no. Cuando ustedes ven un caso complejo con 15 tipos de cambios de uso de suelo, con 45 actores que te piden cada uno cosas distintas, con datos de caudal y turbidez que son vacíos, cuando ustedes hacen ese tipo de matrices, se van a encontrar con un rompecabezas tremendo. Y al final van a concluir, bueno, creo que hacemos toda la conservación regional para que todos los servicios ecosistémicos se eleven o se incrementen. Entonces, es muy importante hacer este tipo de matrices y analizarlo a detalle, ¿no? Como les decía, nosotros hemos hecho algunos DHRs en algunas cuencas, en Abancay, en Chachapoyas, en Huancayo, en Ayacucho, en Tarapoto, en San Martín. Entonces, básicamente hemos identificado, tenemos algo de experiencia, ¿no? en esto, identificar la caracterización de la unidad de análisis, qué servicios ecosistémicos son priorizados. Y lo que básicamente nosotros hemos encontrado, y quizás ayer fue una pregunta de por qué solamente los lineamientos de formulación solamente tocan la tipología de regulación y control de erosión de suelo. Y quizás parte un poquito de repente de esta experiencia, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí está, ¿no? Es básicamente lo que los demandantes nos están pidiendo. Y son servicios ecosistémicos que tienen problemas y causas relacionados. Y son líneas generales. Evidentemente hay casos muy extremos como el de calidad de agua en Cachi que hay que tratarlo de otra manera. Luego, otra matriz. Hacemos un poco el inventario de acciones de conservación. Es importante ver si es que esta acción está siendo implementada o no. A ver, corramos un poco el ejemplo que estoy haciendo, que estoy mostrando acá. Las acciones de conservación o cambio de uso de tierra que nosotros formulamos, porque este es un inventario, digamos, vamos a una cuenca, identificamos la caracterización de la unidad de análisis, identificamos el servicio ecosistémico prioritario, entonces decimos, bien, a ver, en Poroy hay problemas de regulación, ¿qué tengo que hacer? A ver, tengo 75 tipos de acciones de conservación. Entonces, nuevamente hay que sistematizar y nuevamente hay que priorizar. Entonces, lo que esta matriz nos ayuda un poco a entender es, por ejemplo, si vamos a proponer evitar que continúe el proceso de deforestación de la cuenca, digamos de Porón, hay que preguntarnos, ¿la acción está siendo implementada actualmente? ¿Sí? ¿No? ¿Quién la implementa en campo? Si es un actor local, si es un actor nacional, si es un actor a nivel más que todo de cuenca. Y cuál es el beneficio o el perjuicio que podría ocasionar en determinados servicios ecosistémicos. Yo voy en las fichas que yo he preparado, esta información y las matrices están. Entonces, para que ustedes trabajen en base a variables y parámetros. Evidentemente la interpretación y el punto de vista es mucho de la experiencia, ¿no? Por eso lo podemos trabajar con más detalle en la tarde. Actores involucrados. Yo sé que ustedes han hecho matrices muy buenas en los perfiles y aquí les doy una sugerencia más para que un poco interpreten y ayuden esta matriz de actores involucrados, ¿no? Desde el punto de vista agua, porque la cuenca no solamente abarca un nivel local, sino también hay muchos usuarios en la parte baja, en la parte media. Para mí es muy importante situarlos, ¿no?
Como les decía, por ejemplo, en el tema de Huancayo tenemos 14 actores identificados y, por ejemplo, gracias a este análisis de actores que hemos involucrado, que hemos analizado, por ejemplo, encontramos que la ONCE, que es la comunidad contribuyente, la comunidad de Copalca que les hablaba, tiene mucha relación con la mayoría de actores. Lo que nosotros pensamos que, por ejemplo, el grupo impulsor, que es el número 3, que se encuentra en la parte media, debería ser el principal, pero parece que no. O sea, es muy importante tener diagramados estos actores de alguna manera, desde el punto de vista hídrico, ¿no? Como digo, es una sugerencia, ustedes pueden utilizar otro tipo de gráfica, diagrama, lo que ustedes quieran, pero esto un poco ayuda a situar cómo vamos a intervenir, ¿no? Proceso para priorización de acciones. Todo parte nuevamente de definir bien los objetivos y las estrategias, ¿no? Repito nuevamente, la cuenca es la unidad productora, pero hay que identificar bien qué ecosistemas están proveyendo de agua o determinado servicio ecosistémico. Acá denominamos contribuyentes y retribuyentes. Contribuyentes son aquellos actores que van a conservar el recurso o que van a ejecutar algún tipo de acción de conservación, y los retribuyentes vienen a ser aquellos actores que demandan el recurso. Y por tanto se denomina retribuyentes porque en la ley de mecanismos de retribución lo que hace es retribuir mediante proyectos de conservación para garantizar la provisión de algún determinado servicio ecosistémico que el retribuyente tenga necesidad, ¿no? Entonces, eso dentro de ese marco de la ley. Luego hay que organizar las acciones, como ustedes decían, tenemos que tener un inventario de acciones identificadas que podemos agrupar en estrategias. Priorizar acciones. ¿Cómo hacemos la priorización de acciones? Nosotros hemos identificado cerca de 5 o 6 criterios que ayudan un poco a priorizar esto, ¿no? Que van de la factibilidad, el tiempo de ejecución, qué tan relacionado está con mejorar determinado servicio ecosistémico. Eso va a ayudar mucho a priorizar realmente. Si tengo 25, a ver, mi proyecto solamente me alcanza para 5 o 7, voy a priorizar. Y luego, evidentemente, hay una socialización o una validación de todos los resultados con todos los actores, ¿no? Esta es una pequeña matriz que agrupa un poco lo que les decía, todo parte de la estrategia del objetivo, de la finalidad del proyecto, y luego un poco enumerar las actividades. Y aquí, solamente para recalcar algo, ¿se acuerdan que yo un poco les decía ayer que siempre me gusta hablar de 4 componentes que tiene que tener cada proyecto? Entonces acá hablamos de conservar un ecosistema, restaurar un ecosistema, pero también está el componente de uso sostenible. Porque el ecosistema tiene una actividad humana, tiene una actividad antrópica, que también estos PIB verdes, según un poco mi experiencia, deberían incluir. O sea, no simplemente hacer la forestación, la recuperación, la restauración, no. También quizás hay que fortalecer capacidades, quizás hay que hacer también mucha sensibilización, podemos hacer algunas parcelas demostrativas de mejoramiento de ganado, por ejemplo, pastoreo rotativo y otras cosas que ayuden a la comunidad a enriquecer eso con la condición de conservar aquellas zonas que ellos ya estaban degradando y donde no deberían degradar, más bien deberían proteger. Entonces, bajo ese condicionamiento y esa conexión paralela, creo que un PIB verde debería tener ese componente, ¿no? Ese componente de acciones de uso sostenible. Poco les hablaba de los criterios para la priorización de las acciones. Tenemos, bueno, desde criterios generales y criterios más específicos. Desde criterios generales, ayer creo que un poco les mencionaba esto. A ver, les pregunto algo, ¿cuál es la acción de conservación más efectiva? Y les doy 2 opciones, conservar lo conservado o restaurar lo degradado. Conservar lo conservado. Esa es una de las acciones de conservación o una actividad que yo creo que todo PIB verde debe tener en el número 1. Porque cuando vayamos a entrar a los criterios de priorización, vamos a encontrar ganancias por todo lado.
Entonces, si nosotros tenemos 100 por hoyo en Azungate, ya hay áreas conservadas, áreas de buen estado, hay que darle prioridad a mantener la conservación, hay que darle sostenibilidad a conservar esos ecosistemas. Esa es una acción de conservación que debe ser prioritaria siempre. Luego viene ya la restauración de los propios ecosistemas, etcétera, pero siempre la ganancia parte por eso. Y no estoy seguro si está en los lineamientos, pero creo que hay un tipo de norma de que algún tipo de decreto que no permite actuar sobre un área de conservación. No estoy seguro, pero en algún momento hemos tenido algún tipo de discusión sobre esto y que desde el punto de vista técnico y hidrológico esto no tiene ningún sentido, ¿no? Se tiene que darle sostenibilidad y soporte a eso. Los criterios para priorizar acciones de conservación y o restauración vienen en la siguiente slide, pero me gustaría ver qué criterios nosotros usamos. Acciones con efectividad comprobada. Por eso un poco les mostraba el día de ayer el sustento técnico-científico que cada acción de conservación tiene, ¿no? Que tenga una base científica, que tenga un beneficio identificado a través de un tipo de investigación o un tipo de trabajo. La factibilidad de implementación. ¿Qué tan factible es, por ejemplo, conservar todas las 10.000 hectáreas de Azungate? O son 100.000, ¿no? ¿Será fácil? ¿Es factible? La experiencia. La experiencia es un criterio muy importante y como ustedes pudieron ver un poco en la matriz, si vamos a proponer una acción de conservación, digamos, forestación de eucaliptos, como en el caso de por hoy, ¿quién lo hizo? ¿Lo podrá hacer nuevamente? ¿Por qué lo hizo? Entonces, esas son preguntas que también ayudan un poco a la formulación, ¿no? El tiempo de implementación. Mi pregunta al profesor Flores era, ¿cuánto demora restaurar un bofedal? Y venía por esto, ¿no? Porque a la hora de hacer una priorización de las acciones de evaluación, ¿cuánto va a demorar un tipo de acciones para restaurar un bofedal? O sea, no es que ya pues paro el drenaje y empiezo a hacer traslado de champa en el bofedal y ya, ¿no? O sea, yo calculo unos, de repente, 5 o 10 años. ¿Y será de repente la acción prioritaria para un tipo de servicio ecosistémico de tal tipo? Bueno, después hay otros, voy a centrarme en estos por ahora, porque con este tema es un poco más difícil creo que de explicar en este taller, pero quiero que lo consideren, porque yo siempre sugiero este tipo de componente. El mejor costo de oportunidad, la actividad de interés, la factibilidad de implementación, ya desde el lado de uso sostenible. Por ejemplo, voy a hacer mejoramiento de ganado, voy a hacer mejoramiento genético, voy a hacer manejo de pastos. Entonces, utilizo alguno de estos criterios para empezar a priorizar cómo, desde el componente de uso sostenible, voy a formular o sugerir qué actividad va a ser incluida en mi proyecto, ¿no? Esta es una matriz muy interesante, pero la verdad que ustedes pueden cambiarla, sugerirla, como les dije al inicio, mi intención es que tengan esa lógica. Y esto no es una receta, por favor, sugerencias, críticas, cambios, bienvenido sea, sobre todo para un tema tan interesante y más general que va más allá de las EPS, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una matriz para priorizar acciones de conservación y tenemos distintas acciones. Por ejemplo, un sistema de guardianía es un tipo de acción de conservación directa que tiene, por ejemplo, con los criterios que nosotros hemos mencionado un poco acá, conservar lo conservado, ¿sí? El 1 y el 0 prácticamente es el sí y no. Vamos a por ahora interpretarlo así. ¿Se podría relacionar con conservarlo con lo conservado? Sí, ¿no? Porque es un sistema de guardianía que va un poco a apoyar este tema. Restaurar con cobertura natural, también. Efectividad comprobada, creo que tenemos buenas experiencias al respecto. Factibilidad de implementación. Yo creo que es bastante factible, ¿no? Un poco de organización, un poco de sensibilización y fortalecimiento. Experiencia local, de repente la comunidad o la cuenca tiene esa experiencia local. Tiempo de implementación, bien. Entonces esto nos da, por ejemplo, un puntaje total de 6. Eso quiere decir que hay una ganancia muy buena. Entonces, a considerarlo dentro de las acciones de conservación más eficientes. Vamos a la parte última, ¿eh? Reforestación de zonas degradadas con especies maderables.
Vamos a correrla con esta matriz de criterios de priorización. ¿Conservar lo conservado? No, ¿no? ¿Restaurar con cobertura natural? Acá la finalidad más es madera, parece, ¿no? Más que cobertura. Efectividad comprobada. Depende del contexto, ¿no? Factibilidad de implementación, ahí sí creo que es bueno, ¿no? Porque todas las comunidades quieren esto. Quieren un beneficio económico a corto plazo y ya, madera mejor, ¿no? Y si trae hongos, mejor todavía. Experiencia local tenemos muchas, pues, ¿no? Tenemos un montón a nivel de la región, a nivel nacional hay un montón. Tiempo de implementación, ¿no? No quiero hablar acá del beneficio, porque ¿cuánto nos demoramos? El árbol necesita agua, el árbol necesita crecer. ¿Cuántos años? ¿20 años? 20 años para solamente obtener el beneficio de reforestar con especies maderables. 20 años. Entonces tenemos un puntaje total de 3. Evidentemente, esta acción, dependiendo evidentemente del servicio ecosistémico que queremos mejorar, no podemos incluirla. Yo invito a ustedes tienen, creo que yo, más experiencia en Cusco, en campo que yo, a sumarle de repente a los otros criterios de priorización que ustedes consideren conveniente, ¿no? Para poder proponer las actividades de conservación más eficientes. Entonces, eso también lo tienen impreso, analícenlo por favor para cualquier cosa. Acciones de conservación. Voy a presentarle unas 3 o 4 nomás. Porque usualmente cuando hablamos de temas de servicio ecosistémico hídrico, siempre decimos, bueno, pues los árboles, el pasto, no sé, el bofedal, pero no son todas. Me parece que nosotros hemos identificado cerca de 25 acciones de conservación, todas de tipo verde, ¿eh? Todas de tipo verde, algunas híbridas, lo llamamos híbridas, algunas que tienen algo de cemento o algo gris, pero que desde el punto de vista funcional tienen esa característica de verde, ¿no? Restauración de humedales, ustedes saben que no hay pérdida con esto. Antes de pasar a esto me gustaría un poco explicarles cómo hemos llegado a esto. A ver, un poco esto parte de la experiencia y de los diagnósticos hidrológicos rápidos que hemos estado haciendo. 25 acciones de conservación que nosotros hemos identificado. Y las hemos agrupado. Esto es como sugerencia a las actividades que ustedes pueden proponer o sugerir en sus perfiles de acuerdo al contexto. Y las hemos agrupado, a ver, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 7 familias de intervenciones. 7. Ojo, no es una receta, es una sugerencia, y veamos qué tal nos va. Tenemos acciones directas de conservación de ecosistemas frágiles. Veamos qué nos dice, qué tenemos en acciones directas de conservación de ecosistemas frágiles. Crear áreas de conservación en la parte alta de la cuenca. Bien, ¿no? Creo que me parece una buena intervención. Y nosotros no solamente las hemos descrito, olvídense de la ocasión porque solamente es un ejemplo de casos de estudio, sino que las hemos cuantificado. Las hemos cuantificado de acuerdo al servicio ecosistémico que ellos pueden proveer. 5 es lo mejor. Y hay menos 5. Y no les digo qué intervención es. Pero hay diversos tipos de cuantificación. Por ejemplo, crear estas áreas de conservación, regulación, bien, muy bien. Rendimiento también, muy bien. Control de erosión de suelos, bien. Calidad de agua, no directamente, ¿no? Tenemos también un indicador de costo-efectividad. Y un poco ayer les mostré una gráfica de análisis de costo-beneficio. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es costear. ¿Cuánto nos cuesta? Y de repente el grupo de Azungate me puede dar la razón. ¿Cuánto nos cuesta crear una área de conservación? Solo en la parte alta de la cuenca. No estoy hablando de las 100.000 hectáreas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es más o menos lanzar algunos números
¿Por qué esto no hay un documento escrito? Y cuando hablamos de PIB verdes y en cuestiones económicas, pues nada está escrito todavía. Entonces lo que nosotros hemos hecho es lanzar algunos números y si comparamos el costo versus la efectividad, porque nos mejora, mira, 3 servicios ecosistémicos en muy buen número, creo que tienen muy buen calificación en términos de costo-efectividad. No voy a entrar en todas, solamente voy a entrar en algunas en esta familia. Tenemos, por ejemplo, invertir en acciones productivas que promuevan la conservación y restauración de los ecosistemas. Una actividad muy simple que, como ustedes pueden ver acá, tiene 5, 5, 5 en todo lado. Simple. Esto va a depender mucho del ecosistema, y esto me parece que lo encontramos en Tarapoto, porque ahí no hablamos de tierras comunales, ahí hablamos de tierras privadas. Comprar predios dentro de los ecosistemas de interés hídrico o en zonas de amortiguamiento y destinarlos a la conservación. Esto va a depender, como lo digo, del contexto. Implementar un plan de manejo forestal, control y prevención para incendios. Eso, a mí me gustó mucho el árbol, por ejemplo, causa-efecto que ustedes hicieron, porque el efecto directo de no hacer esto influye desde el punto de vista de agua en 2 cosas, cobertura vegetal y disminución de agua. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Había un efecto directo. Y sí, o sea, evidentemente mejora muy bien la regulación, el tema de sedimentos también es bueno y el tema de rendimiento también, ¿no? Para mejorar todo este tema de manejo forestal. Implementar un sistema de vigilancia, que creo que también ustedes lo propusieron. Hay muchos complementos ahí. El cerco del manante y el área de acceso, que eso es una actividad que sí me gustaría sugerir para la cuenca de Poroy, que me parece muy bien. Bueno, en el tema de regulación no es tan bueno, pero en el tema de calidad es bueno. Hay que asegurar esas fuentes de agua, ¿no?, que tiene la de Poroy. Esa es la familia de acciones directas. Hay una familia que se denomina conservación de pastos, recuperación de vegetación, ganado y manejo territorial de pastoreo. No voy a entrar en una, solamente voy a entrar en algunas. Tenemos clausura de pastos. Y ustedes saben que la clausura de pastos se da por dos. Hay 2 formas de clausurar pastos. 1, ponemos el cerco, la barrera física. 2, firmamos un acuerdo con la comunidad para que no ponga su ganado ahí. Por sugerencia y por experiencia, la segunda funciona mejor que la primera. Ahora, ¿qué tan fácil es hacer la segunda? Eso va a depender mucho del trabajo de campo que se haga con la comunidad, ¿no? Pastoreo rotativo en pastos naturales. Eso tiene win en todo lado. Siembra de pastos naturales para regenerar cobertura. Generar y regenerar. Y esto es una sugerencia que yo haría, sobre todo en el tema de Ichu, para Zungate, en estos suelos desnudos que ya no presentan glaciares, para evitar problemas de erosión y de calidad de agua que puedan afectar los bofedales y por ende toda la población de camelios que existen. Es un tema que está funcionando muy bien, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? Conversión y mejoramiento de ganado como un tipo de actividad ya de uso sostenible o productiva, siempre condicionada a la conservación. Siembra de avena forrajera en zona de pastos naturales. ¿Qué les parece esto? ¿Bueno o malo? Nosotros recorrimos hace 2 años la parte opuesta, la parte derecha de la cuenca del Chillón, en una comunidad que se denomina La Chaqui. Y Agrorural, allá por el año 2000, fueron a visitar la comunidad y la comunidad lo primero que les dijo es: miren, ¿saben qué? O sea, nuestro ganado se está muriendo porque no tenemos pastos. Entonces, no hay alimento para el ganado. Y Agrorural dijo: bueno, están por encima de los 4.200 metros, empecemos a sembrar otro tipo de pastos, ¿no? Ahorita varios cereales, otro tipo de pastos que no eran los naturales. Eso fue en el año 2000. Nosotros visitamos la comunidad en el año 2003 y nos cuenta esta experiencia. ¿Y qué creen que pasó? Toda la zona donde había sembrado Agrorural, y lástima que no he traído fotos, el suelo está totalmente degradado,
y donde había una quebradita que ellos, en la zona donde ellos habían sembrado estos cereales, y era una fuente de agua, la tercera parte para la comunidad. Se secó totalmente. Totalmente. Entonces, no quiero ser crítico de las actividades que hace Agrorural o Pronamash, que me imagino que tienen una función no hídrica, más sí económica, porque quieren de alguna manera beneficiar económicamente a la comunidad. Pero antes de hacer cualquier cosa, por eso yo siempre les digo, la conservación tiene que ser propuesta de la mano con la productividad y no aisladamente, para evitar grasos errores como este. Evidentemente ahora hay altos números de migración a Lima, y si les digo que esa comunidad tiene más de 15 familias es mucho. Y el promedio de edad no baja de 60 años. Entonces, desde el punto de vista de técnico y hidrológico, ¿qué podemos hacer para recuperar eso? O sea, estamos hablando con comuneros ya ancianos, gente adulta, que le cuesta evidentemente subir 5 horas a la parte alta y hacer un tipo de acción de conservación directa. ¿Ven todo el problema que ocasiona cuando solamente vemos la producción y no la conservación? Eso es un tema bastante delicado, ¿no? El otro punto, la otra familia, es la restauración de bofedales, desde el punto de vista de servicios ecosistémicos hídricos. Y acá evidentemente nosotros desde el punto de vista a agua hemos encontrado dos, ¿no? La restauración de humedales previamente dicha y eliminar la extracción de la capa orgánica de turberas y bofedales, que es terrible, ¿no? Este tema de la extracción de champa, que es una práctica no vigilada, no regulada. En Lima, por ejemplo, toda la parte alta de Chillón, Rímac, Lurín, de Chirilú, como nosotros llamamos, sobre todo en Rímac, hay cerca de 32, 35 bofedales. Lo que hace la comunidad va al bofedal, extrae la champa, hace una llamada a los viveros que están en el cono norte de Lima, los viveros contratan unos camiones, unos trailers inmensos, suben hasta la parte alta, se llevan así esos cojines que creo que ustedes han visto, llenan todo el camión y tráiler de esa champa, que se demora por lo menos 100 años en crecer, y la bajan a los viveros y la venden como fertilizante. ¿Qué podemos hacer ante eso, no? O sea, desde el punto de vista, creo que político, regulador, si atacamos el tema de la cadena económica propiamente dicha, solucionamos el problema. Tema definitivamente muy grave. El rosado, el melón, el cosecha de agua y técnicas de infiltración. Es un tema que a mí me gusta mucho, es un tema en que me estoy especializando más, porque relaciona mucho cómo los pre-incas y los incas manejaban el agua en su territorio. Y hay unas sorpresas y hay una ingeniería inmensa y lamentablemente desconocida, ¿no? Y aquí más o menos nos hemos agrupado en ¿no? Muy linda en Ayacucho con la construcción de estas cochitas que ha mejorado significativamente el tema de regulación, ¿no? Ahora las comunidades sí pueden tener agua, ¿no? No quiero entrar a la mostaza todavía, pero bueno, a ver, infraestructura rústica de almacenamiento es el color. Entonces tenemos recuperación de terrazas prehispánicas, construcción de diques en zonas de pendiente fuerte, construcción de collarines en piedras de agua arriba de bofedales o fuentes de agua, que quizás también podemos hacerlo en Azungate, terrazas de formación lenta, obras de drenaje en trochas carrozables que muchas veces no existen, ¿no? Y el tema de gaviones para la estabilización. Miren, como ustedes pueden ver, aquí con este tipo de intervenciones
estamos atacando bastante bien el tema de sedimentos, ¿no? Y el color mostaza es el tema de forestación y reforestación, ¿no? Forestación con pinos tenemos un rendimiento de -5. Evidentemente es un cálculo subjetivo, basado mucho en los estudios que nosotros hemos venido trabajando. Y el tema de regulación, bueno, es uno. Forestar zonas que actualmente están degradadas y muy vulnerables, sobre todo zonas de fuerte pendiente, ¿no? O sea, nosotros siempre hacemos de la idea de que si son suelos desnudos y la topografía es bastante accidentada, ya pues hay que forestar. Y la primera opción siempre es forestar con especies nativas, ¿no? Que de alguna manera no degrade o no ataque algún tipo de servicio ecosistémico o algún elemento dentro de la estructura del ecosistema, ¿no? Y la recuperación de bosque nativo y bosque secundario, que es básicamente la recuperatura de cómo estaba el estado natural del ecosistema. Entonces, toda esta matriz es un trabajo de casi 15 años de trabajo de investigación. Y le hemos tratado de sistematizar y agrupar de diversas papers, experiencias y un poco lo que hemos venido recogiendo de los DHR, ¿no? Invitamos a sumar, a criticar, a decir, bueno, esto me parece que no va, para poder mejorar este tema. Y esta matriz vamos a publicarle un catálogo de intervenciones, específicamente para las empresas de agua, para que la gerencia diga, bueno, o los que tomen decisiones dentro de la EPS digan, bueno, a ver, mi problema es, el DHR me dice que mi problema es regulación, porque tengo un problema de sobrepastoreo y esto me está causando que tengo que invertir más para bombear agua en la época de estiaje. Entonces, ¿qué tengo? Entonces nosotros un poco lo hemos hecho más fácil y hemos agrupado esto en un catálogo de intervenciones que será publicado para la segunda semana de diciembre. Y como ustedes pueden ver, acá identificamos de qué se trata, o sea, qué significa restaurar un humedal, qué beneficio, cuál es el indicador que tenemos que atacar, análisis de costo-beneficio, etc. Yo he impreso algunos juegos, creo que no va a alcanzar para todos, pero sí me gustaría que dentro de estas 25 o 24 intervenciones que más o menos nosotros hemos sugerido, a partir del caso de estudio que vamos a trabajar en la tarde, ustedes propongan algún tipo de acción, qué acción les parece, ¿no? Y lo argumenten de alguna medida, ¿no? Entonces, esto es como sugerencia, ¿no? Ustedes pueden incluir, eliminar muchas cosas, ¿no? Pero no solamente acciones de conservación, sino también, como les dije, estrategias productivas sostenibles, ¿no? Que involucran mejoramiento genético de ganado, cambio de crianza de ganado lechero, por ejemplo, a camélidos, siempre que esté de la mano de la conservación. Estas son un poco las fichas que nosotros trabajamos en campo. Yo he hecho una adaptación porque las fichas son extremadamente largas, entonces yo he hecho un poco la adaptación resumida y sintética para que ustedes trabajen en el estudio de caso y quizás los pueda servir para sus diagnósticos de los perfiles. Acá hay una serie de parámetros que llenar, mucha de la experiencia que ustedes tienen en campo y esto ayuda mucho, ¿no? Para un poco trabajar sobre el objetivo que se está trabajando. Yo creo que este tema lo vamos a tocar más a detalle mañana, pero aquí nosotros sugerimos una serie de variables indicadores, ¿no? Y el monitoreo que se tiene que requerir. Por ejemplo, sí sugerimos conservar y o restaurar la cobertura vegetal nativa. Estaríamos hablando pues del número de hectáreas que vamos a conservar y el indicador sería pues el área que estaría recuperada con esta cobertura vegetal y tendríamos que utilizar un sistema de monitoreo específico. En el caso de sedimentos hablamos de turbidez. En el caso de regulación hablamos de caudal mínimo, caudal base, fuente. Estos son indicadores que nosotros sugerimos. Bueno, en el tema de calidad de agua ya hay algunos parámetros determinados, establecidos. Pero siempre todo, como ustedes ven, variable, indicador y el monitoreo acompañado, ¿no? Que permita evaluar que también estamos con estos indicadores. Bueno, eso es todo.